noches y bienvenidos a su programa En Contraste. Como todos los jueves vamos a hablar de los temas relevantes e importantes para que usted los conozca ahí en casa, los pueda dialogar y saque sus propias conclusiones. Hoy vamos a hablar acerca de un tema importante para el país porque Guatemala está en pleno proceso para elegir esas autoridades del sistema de justicia que son las garantes de que el Estado de Derecho se cumpla y de tener una democracia sana. Esperamos de las comisiones de postulación un trabajo probo, un trabajo transparente y sobre todo esperamos que cumplan con elegir a los mejores perfiles, esos perfiles idóneos, esos perfiles también que velen por el interés del país, con transparencia, con objetividad para poder sacar este país adelante. Para eso me acompaña la licenciada Carmen Aida, a cual tengo el gusto de presentar. Licenciada, bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, vamos a empezar a hablar de cómo va actualmente el proceso, que este programa, si usted recuerda, es continuación, porque ya estuvo con nosotros este mismo año la licenciada. ¿Cómo va el proceso actualmente? Prácticamente termina la primera fase y ya conocemos quiénes van a ser los que presiden esa comisión y quiénes son los miembros de la comisión. En efecto, el viernes pasado se terminó la primera fase del proceso de postulación cuando el Colegio de Abogados eligió a sus 24 representantes, 12 para cada comisión. Así que se cerró ya esa primera fase de integrar las comisiones de postulación. De esa fase lo único que hace falta es la oficialización al Congreso de la República de los nombres de los comisionados y que el Congreso de la República los convoque para la debida juramentación. A partir de ahí, cuando ya están juramentados, lo único que sigue es que se sienten a trabajar, que los presidentes de las comisiones se pongan de acuerdo en una fecha, en una hora y en un lugar para convocar a los comisionados, 37 en cada comisión, y que empiecen ya las postulaciones. Y en estas primeras reuniones tienen que acordar en dónde van a sesionar, qué días, qué horas. Como ya está electo el presidente, ya solo falta conformar quiénes van a ser los integrantes de la secretaría. Tiene que haber un secretario titular y un secretario suplente, y a partir de ahí ya viene la etapa de definición de instrumentos de evaluación, perfil de idoneidad, tabla de gradación, van a entrevistar o no a los aspirantes. ¿Y eso cuánto tiempo estamos hablando según los tiempos también que marca la ley? Bueno, si empiezan a trabajar pronto, si no hay retrasos de ninguna naturaleza, las comisiones de postulación trabajarían ya desde la segunda semana de julio a más tardar, todo agosto y unos 20 días de septiembre, hasta ahí, porque los plazos son fatales y la ley establece que las comisiones deben entregar los listados de candidatos al Congreso de la República por lo menos 30 días antes de que venza el periodo. Tienen que mandarlo por ahí del 20 de septiembre para que el Congreso pueda jugar con esos tiempos y tener ya electos a los nuevos magistrados antes del 13 de octubre. Bien, si les parece y si le parece, licenciada, vamos a ver cómo queda integrada las comisiones. Vamos, ahí mi estimado productor Charlie, vamos a ver primero quiénes van a presidir las comisiones. Estamos por un lado el padre Miquel Cortés, que él es el rector de la Universidad Rafael Landívar, que él va a presidir la comisión para Corte Suprema de Justicia. Corte Suprema de Justicia. Y luego tenemos el que va a presidir la otra comisión, que es la Comisión de Corte de Apelaciones, que es el licenciado Raúl Horacio Arévalo, que él, si no estoy mal, es de la Universidad Internaciones. Es médico. Médico. Bien, es doctor, perdón. Sí. Licenciada, estas personas van a ser las encargadas de llevar y de presidir estas comisiones, que recuerdo en el último programa que hablamos que estos puestos normalmente iba al de la San Carlos, pero que tenía que haber algunos temas ahí y al final quedan estos.
El hecho de que estén el padre Cortés y el doctor Arévalo como presidentes de la comisión, lo primero que indica es que Walter Mazariegos perdió una gran batalla, una primera batalla y grande batalla, porque queda fuera de la presidencia de las comisiones de postulación, y es la primera vez desde que hay comisiones de postulación que la Universidad de San Carlos queda fuera. Siempre presidía una. Presidía la que nomina candidatos a la Suprema o presidía la que nomina candidatos a apelaciones, pero siempre la San Carlos estaba presente. Históricamente también es importante mencionar que la Universidad Rafael Landívar retorna a presidir comisiones de postulación, porque desde que estas fueron creadas, la Landívar era la otra universidad que presidía, con su rector Gonzalo de Villa. Fue cuando el padre de Villa se convirtió en obispo y fue a atender la diócesis de Sololá, Chimaltenango, que hubo un cambio obviamente de rector en la Landívar, y esa universidad quedó fuera por razones que no sabemos. Claro. Y entró la Mesoamericana, pero el padre Serrano, que hizo un excelente trabajo también presidiendo comisiones de postulación, pues se retiró de la rectoría. Ahora hay un nuevo rector y le toca ahora a la Internaciones, lo que llama la atención porque es una universidad que no tiene facultad de Derecho. Eso es algo interesante. Y es la primera vez que va a presidir una comisión de postulación. Y no hay en esa universidad nada que nos diga, como tampoco lo hay en la Landívar, que nos diga que tienen un interés específico en ir a presidir. Lo que sí había en... Licenciada, en la USAC. Estos, ¿cómo se logra presidir? ¿Son las mismas universidades las que eligen quién preside? Son los rectores. ¿Los rectores? Hay un foro de rectores. Okay. En donde participan el de la San Carlos y los rectores de las universidades privadas. Son 15 rectores en total, y ellos deciden por votación quién va a ser su representante en cada comisión. Con el padre Miquel hubieron algunas voces de algunas instituciones y de parte de algunos sectores sobre que es internacional. Él, tengo entendido que es de España, de Barcelona, y que preside una comisión de un evento tan trascendental para el futuro del país. ¿Cómo ve esa parte, licenciada? Pues antes no ha habido ningún problema, porque efectivamente él es de nacionalidad española, es un sacerdote español, jesuita, que está asentado y ha hecho una gran labor en el país, como en otros países de América Latina. Y nadie se quejó cuando el padre Serrano, también español, presidió las comisiones de postulación por largo tiempo. Entonces, en numerosas ocasiones, desde el 2009 hasta el 2019, fueron 3 o 4 procesos que el padre Serrano presidió. Y la ley y la Constitución no hablan de nacionalidad, hablan de que van a presidir rectores. Claro, muy bien. Vamos con la siguiente diapositiva, mi estimado Charlie. Vamos a ver cómo quedan también los representantes del CAM para la Corte de Apelaciones. Acá tenemos la elección que se da hace unos días en el Colegio de Abogados. Ahí vimos las fotos también, algunas planillas dando botellitas de bebidas espirituosas, algunos otros con las acostumbradas carne asadas y chicharrones que nos tienen acostumbradas a las elecciones del CAN. Y vemos cómo está conformado. Acá están los representantes de las diferentes planillas. ¿Cómo se llevó a cabo esta elección del CAN en esta ocasión, licenciada? Pues fue una votación bastante diferente a las votaciones que hemos tenido en el pasado, porque hubo una mayor afluencia de colegiados aptos para votar. Fue una votación interesante porque además hubo una importante afluencia de
colegiados de otras carreras que no son abogados. Que no son abogados, porque sí. había que decir que el colegio de abogados también están los internacionalistas, los politólogos, ¿verdad? Los criminalistas, criminólogos y los que estudian ciencias policiales. El porcentaje, licenciada, de la votación, pues un porcentaje también representativo, fue un que 10.000, 12.000 profesionales los que fueron de un padrón más o menos de 40.000. Digamos, el gremio sí sale a votar, sí se interesó por esta elección. Solo abogados, hay ya más de 40.000 colegiados según las estimaciones. Aparte de los de otras carreras. Sí, fue una votación que no tiene precedentes. Además, es una votación que se define al final por la representación de minorías. Por eso el ganador no se lo lleva todo, tiene que compartir los escaños, hay que decir que es la misma metodología que tenemos en el país para la elección de diputados. Exactamente, así es. Y pues un grupo llamó mucho la atención, la planilla 8, porque empezaron a hacer campaña un mes antes de la votación. Entonces, sin duda alguna, llama la atención que de la nada se colocaron en un segundo lugar en la votación, prácticamente un empate técnico con la planilla de ASPA, la planilla número 3, que había estado o que ha estado en campaña prácticamente desde el 2001, porque es el mismo grupo que llevó a Néstor Vázquez y a Claudia Paniagua. Hay que decir que todas esas actividades que se hacen, los congresos, las conferencias, las reuniones, pues son parte para dar a conocer también a estas planillas y a estos movimientos que postulan dentro del Colegio de Abogados. Vamos con la siguiente diapositiva, que estos son los representantes del CAM, pero para Corte Suprema de Justicia. Aquí, como mencionábamos, bueno, vemos algunas caras conocidas. Bueno, en la otra también habían algunas caras conocidas muy pues allegadas a algunos partidos políticos, como ya bien lo sabemos. Sí. Acá también tenemos algunos. Acá tenemos a 3 representantes de la planilla 8. Gregorio, que también tuvo algunos temas ahí por su hermano, que también está siendo parte del gobierno del presidente Arévalo. Pero en sí digamos, hay una especie de balance en esta contienda que se dio, que tuvieron un empate técnico en la elección, que ahí veíamos los resultados, pues unos resultados bastante ágiles, donde iban muy pegaditos, y vemos que ahí está el resultado de esta elección. Y a mí me gustaría resaltar la recuperación que tuvo el grupo que lidera el exrector Estuardo Gálvez, por ejemplo, porque es un grupo que por décadas ha sido fuerte, ha liderado procesos en este tipo de asuntos gremiales. Es una estructura bastante antigua y la verdad es que como él estuvo fuera de circulación durante mucho tiempo por sus problemas judiciales, pues la votación le dio ahora 3 comisionados que van a nominar Corte de Apelaciones, magistrados a la Corte de Apelaciones, y para Corte Suprema de Justicia tienen dos espacios. Es una recuperación importante en medio de que fue un grupo que estuvo bastante golpeado por años, desde el 2021, que fue cuando el grupo de Néstor Vázquez empezó a subir, hasta ahora. Ese grupo se recuperó bastante bien. Igual podríamos decir que es importante la recuperación del grupo que lidera el abogado López Villatoro, conocido como el rey del tenis, que también estuvo con problemas judiciales y recién salió de ellos en noviembre del año pasado. O sea, sí es una recuperación interesante de estos dos Y está grupos. La representación de las fuerzas, digamos, representadas en estas personas. Igual la planilla 8, que con muy poco tiempo, ahí vimos cómo le hacían, pues, el mote o el mofe al licenciado Ortiz. Ahí le mandamos un saludo al licenciado Ortiz, que parecía el niño Dios de los nacimientos, y con la famosa campaña del 8, que salía hasta el chavo ahí, no vamos a decir la marca, pero ya sabemos cuál es, que pues vemos cómo también logra estos escaños. Vamos con la siguiente diapositiva,
que son los decanos de las universidades. Estos son decanos de Derecho de las universidades que tenemos en el país. ¿Cuál es la función de ellos, licenciada, en ambas comisiones? Bueno, de acuerdo con el sentido constitucional, con el espíritu constitucional, se supone que ellos tienen que aportar una visión académica, una exigencia por la excelencia profesional y por la excelencia académica. Son quienes tendrían que estar alejados de del tema político. Del tema político, del tema gremial, y tendrían que estar dedicados a cuidar que los instrumentos de evaluación sean lo suficientemente técnicos, científicos, para garantizar una selección de los más idóneos, de los verdaderamente idóneos, y la mayoría de ellos tiene una amplia experiencia en esto, porque, por ejemplo, el doctor Escobar Menaldo y el doctor Milton Argueta de la URL y de la OFM son de los más antiguos, ya estaban desde antes de que hubiese ley de comisiones de postulación. Los otros son tal vez de tener menos años en experiencia, pero se han acoplado, hay un grupo de ellos forman un grupo que se ha acoplado bastante bien para cuidar el aspecto técnico. La expectativa es que de nuevo cuiden esa expectativa, cuiden todo lo técnico, lo académico. Y los decanos ven la parte técnica y académica en ambas comisiones. Son los mismos. Para ellos viene una etapa muy intensa, porque van a tener que estar en ambos procesos de postulación, y eso implica amanecer y anochecer en una comisión para el día siguiente, después de un descanso de pocas horas, ir a la otra comisión. Sí tienen que tener, obviamente, tienen que tener como la objetividad y el sentido académico a tope, pero algunos de ellos se deslizan hacia la política gremial o hacia la política partidista, y ahí es donde tenemos algunos conflictos, ¿verdad? Eso, licenciada, que desde hace ya años se viene hablando que necesita una renovación, precisamente porque la idea de las comisiones es alejar lo máximo esta elección del tema político partidario, pero sin embargo cada vez más hemos visto cómo el mismo sistema las politiza y vamos cayendo en los mismos vicios que en otras ocasiones. Sí, la parte más politizada está en el gremio de abogados. Ahí es donde se cocina mucho todo este cúmulo de intereses político-partidarios y políticos en general, que terminan afectando a algunas universidades, porque vinculan a algunos decanos. Por ejemplo, no está Walter Mazariegos ensuciando este inicio de las comisiones de postulación, pero está el decano Henry Arriaga, que ha sido nefasto en sus decisiones en todo este tiempo desde que empezó a ser decano. O sea, ha hecho una carrera en la Facultad de Derecho para llegar a ser decano, el cargo máximo en la Facultad de Derecho, para hacer cosas verdaderamente vergonzantes. Entonces, ¿qué sentido tiene? Pero bueno, ahí están, y ellos van a hacer sus alianzas. En algunas ocasiones van a trabajar todos juntos y en armonía. En otros temas no, porque en las comisiones de postulación hoy podemos ser aliados y estar de acuerdo, mañana no, estamos confrontados, porque va a depender del tema, de la coyuntura, del contexto. Pueden estar en este momento votando todos en armonía en un tema X y al siguiente ya no estar de acuerdo. Y eso está bien, porque tener alianzas amarradas todo el tiempo implica que hay otro tipo de pegamento ahí que no conviene. Es mejor pensar en que todos los temas tienen que ser ampliamente discutidos y todos resultado con decisiones que sean resultado de un consenso, de una negociación o de un acuerdo. Lo que se ha vuelto tema en los últimos años, que hay algunas universidades
que son formadas para tener facultades de derecho para poder presidir o para poder tener voto dentro de las comisiones de postulación. Y no es mentira, no estamos hablando cuestiones. Hay universidades que están en centros comerciales, en parqueos, y que no tienen esa parte fundamental, Toral, que es la educación superior universitaria en Guatemala. Vamos a ir al corte y regresamos con los que nos faltan, que son los magistrados de Corte Suprema de Justicia, Sala de Apelaciones también. Vamos al corte y regresamos. Una gran experiencia en el mundo de las noticias. Una mujer que ha formado parte de tu familia por muchos años. Alguien que como tú y yo vive y conoce la esencia de Guatemala. Te ha acompañado día a día informándote lo más relevante del acontecer nacional e internacional. Ha compartido por años el almuerzo contigo y lo seguirá haciendo. Damos la bienvenida a su nueva casa, TV Azteca Guate, el mejor canal. A Eli Recinos, presentadora del noticiero Hechos Meridiano. Acompáñala de lunes a viernes a la 1 p.m. Solo aquí, por TV Azteca Guate, el mejor canal. Es el torneo más antiguo de selecciones en el mundo. Es el que se juega con más pasión. Cuna de campeones que juegan con el corazón a 1000 por hora. Y en Argentina, ¡pum! ¡De la muerte! ¡Messi, Messi, Messi! ¡Gol! ¡Gol de Argentina! Es la Copa América. La Copa América del 20 de junio al 14 de julio en vivo y en HD, solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Gracias al apoyo de Surtida. Bien, continuamos en su programa En Contraste, analizando cómo quedó y cómo quedaron conformadas las comisiones de postulación para ambas cortes. Nos acompaña la licenciada Carmen Aida, con cual íbamos por el tema de los decanos y el tema de las universidades. Vamos ahora por los magistrados de cortes de apelación. Aquí vemos cómo están las fotitas de los magistrados y cómo también están estructurados, porque ellos están, tengo entendido, en la comisión que preside el padre Miquel. ¿Cómo es y cómo está el proceso? ¿Cuál es el papel fundamental que tienen estos magistrados dentro de la Corte? Y también para la audiencia, ¿cómo es que son electos estos magistrados para estar dentro de esta comisión? Pues la Constitución redactada en el año 85 disponía otros procedimientos, pero cuando en el año 93 sufrimos el rompimiento del orden constitucional encabezado por el presidente Serrano, y este alegó que era porque la Corte Suprema lo estaba presionando, chantajeando, y concretamente acusó al presidente Rodil Peralta, pues se decidió cambiar los procedimientos, que los procedimientos no habían sido malos. El hecho de que uno de los magistrados de la Suprema resultara chantajista, como decía Serrano, pues eso no debió orillarnos a cambiar los procedimientos, pero bueno, se llegó a ese cambio y lamentablemente fue cuando se abrió la puerta a una mayor politización.
El procedimiento de las comisiones de postulación no es malo, pero sí en países como Guatemala pues se politiza absolutamente. Y desde entonces, desde el año 93 que se aprobó esa reforma y entró en vigor en el 94, pues los magistrados de la Corte de Apelaciones deben elegir a 12 representantes, igual número de decanos. Mire que el número de facultades de derecho es lo que define de qué tamaño van a ser las comisiones. Si hay 4, si hay 6, si hay 12, ese es el número de decanos y por lo tanto es el número de representantes de los otros sectores. Y en este caso son 12 magistrados de la Corte de Apelaciones que van a ir a nominar a los magistrados de la Suprema. Ellos tienen entonces un instrumento que les permite negociar con los magistrados de la Suprema. Yo te postulo, tú me postulas. Entonces se postulan mutuamente y ese es el negocio que hay entre los magistrados de la Suprema y los magistrados de apelaciones. Y los magistrados son electos nuevamente por votación de los mismos magistrados de sala de apelaciones. Exactamente, se conforma la asamblea de magistrados de la Corte de Apelaciones y ellos eligen mediante votación secreta, eligen a sus 12 y se aplica, como en el caso del Colegio de Abogados, el método de representación de minorías. El ganador no se lo lleva todo. En este caso, el grupo asociado al magistrado Néstor Vázquez obtuvo 5 escaños, el grupo vinculado al rey del tenis 4 y el grupo vinculado al exrector Estuardo Gálvez 3. Bien. Y ellos son los que van y nominan de alguna forma. Nominan y obviamente son un factor importantísimo a la hora de establecer una correlación de fuerzas adentro de las comisiones de postulación. Bien, vamos rápidamente con la última diapositiva, que son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que tienen un rol muy similar, solo que ellos integran la otra comisión, licenciada. Ellos son los que van a nominar a magistrados titulares y suplentes para la Corte de Apelaciones, que en total son un montón de gente, porque resulta que hay 47 salas ya de apelaciones, según la más reciente información oficial que obtuvimos de la Corte Suprema de Justicia, conseguida vía acceso a la información. Hay 47 salas y requieren 3 titulares cada sala. Cada sala debe tener 3 titulares y el Congreso debe recibir de parte de las comisiones de postulación un listado que sea el doble de los que se debe elegir. Entonces, 47 por 3 son 141, ¿no? El doble de esos es lo que esta comisión tiene que enviar. Estamos hablando de más de 280 candidatos que hay que seleccionar. Y ahí, digamos, se van a confrontar con una demanda legal que hay desde la ley de carrera judicial. Esta comisión de postulación que va a postular candidatos a la Corte de Apelaciones debe aplicar el adjetivo o el adverbio, mejor dicho, preferentemente, para nominar a gente de la carrera judicial. Jueces de paz, jueces de instancia, a la Corte de Apelaciones y magistrados que estén en la Corte de Apelaciones que busquen la reelección. Quiere decir que tiene que haber una preferencia por ellos, por los que ya están en el cargo de magistrados o de jueces, versus el interés de quienes estén en la calle, digamos, que sean abogados, litigantes, abogados en el ejercicio de la profesión. Y ese va a ser un tema muy importante, a ver cómo las comisiones definen la nominación preferente de los que están en la carrera judicial. Bien, ahí lo tiene usted. Ahí están quienes van a ser los integrantes de las comisiones. Usted ahí en casa sabe, ahora con la explicación muy amable de la licenciada, cómo quedaron conformadas y cuál es el papel de cada uno de los representantes de esas comisiones, de por qué están en cada uno de esos puestos. Y ahora nosotros como ciudadanía nos toca estar expectantes de cómo se va a llevar a cabo
ese proceso tan importante para el país. Muchas gracias, licenciada, le agradezco su tiempo. Con mucho gusto. Y muchas gracias a ustedes también por estos 30 minutos de sintonía que yo sentí que se fueron súper rápido. Ahí gracias a las explicaciones de la licenciada. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 11 de la noche para otro tema en Contraste.